Primera Corintios, capítulo 13, versículo 1. Cuando el Espíritu de Dios está bajo control, yo sé que la palabra va a ser bien establecida y no vamos a tener mucho rebote, sino que va a caer en el corazón. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Salude al que está a su lado sin provocar murmullo. Solo dele la mano, salúdelo, dele ahí un golpecito en la espalda, dígale: qué bueno verte, qué bueno verte, qué bueno verte, qué bueno verte. Me animás. Al verlo a usted me anima. ¿Quién dijo lluvia? ¿Quién dijo lluvia? ¿Quién dijo lluvia? No le tenemos miedo a la lluvia, ¿verdad? Este es un pueblo combativo que le ha creído a Dios. Muy bien, se miran bien bonitos ahí. Ok, ponga atención, porque es mucho. Y al final quiero hacer una impartición. Primera Corintios 13 dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. De nuevo, 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Ahora 14:2. Dije 1 Corintios 13:1. Ahora 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Volvamos a 1 Corintios 13:1. 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, diga, lenguas humanas y lenguas angélicas. De nuevo, lenguas humanas y lenguas angélicas. Ahora, 1 Corintios 14:2 de nuevo. El que habla, 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora versículo 4, 14:4, los que toman nota. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Bíblicamente hay tres tipos de lenguaje, o tres tipos de lenguas. El primer tipo de lengua se le llama lenguas humanas. Este tipo de lenguas, primero, lenguas humanas. Dos, hay otras lenguas que le llama la Biblia lenguas angelicales. Y la tercera lengua es la lengua que la Biblia le llama lengua desconocida o lengua extraña. Estos son los tres tipos de lenguas: las humanas, las angelicales y las lenguas extrañas o desconocidas. Las lenguas humanas son las lenguas conocidas, son las que en el libro de Hechos, allá en el capítulo 2, hablaron los primeros discípulos. Eran idiomas que la gente hablaba y que en Pentecostés la gente entendió. ¿Qué son las lenguas humanas? Las lenguas humanas son los diferentes sistemas de comunicación oral que se hablan sobre toda la tierra. La habilidad para hablar lenguajes naturales diferentes a los nuestros, sin haberlos previamente aprendido, vienen del Espíritu y es dada para testificarle a la gente en su propio idioma sobre Cristo. Esto es lo que sucedió en el libro de Hechos capítulo 2, donde en un momento
Y escuche, antes de hablarle de esto, porque le estoy hablando del libro de Hechos, capítulo 2, estamos en estos días, estamos en la fiesta de Pentecostés. ¿Ve? La fiesta de Pentecostés, históricamente, el pueblo judío la celebra una vez al año. Pero proféticamente, la fiesta de Pentecostés dura 2000 años. En este tiempo estamos en la fiesta de Pentecostés. Comenzó en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando vino Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, y va a terminar dentro de poco tiempo. La fiesta de Pentecostés es importante, porque cuando la fiesta de Pentecostés termine, Jesús viene en su segunda venida, y entonces va a iniciar otra fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, donde proféticamente vamos a vivir con el Señor por 1000 años. ¿Ok? Pero ahorita estamos en la fiesta de Pentecostés. En este tiempo, el Espíritu de Dios va a hacer su derramamiento más grande, aguas profundas del Espíritu, donde el Espíritu de Dios va a venir con todo. El Espíritu de Dios se va a hacer conocer, el Espíritu de Dios va a entrar. Inevitablemente es que no lo reconozcamos como este día. Nadie me dijo amén. Bueno, entonces, escuche, allá en Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios vino por primera vez a la iglesia, sucedieron cosas tremendas. Ya lo estudiamos, no tengo que volver de nuevo a repetirlo. Pero allí se dio uno de los acontecimientos más grandes. Los discípulos comenzaron a hablar lenguas. Y lo impresionante y el milagro más grande es que mientras ellos hablaban en lenguaje desconocido, los que estaban allí viendo, porque era una fiesta nacional, donde todo el mundo venía de las tierras más profundas, países más profundos, Europa, Asia, África, Oceanía, eran judíos que se habían ido en la expatriación. En la diáspora se habían ido y allí les habían nacido hijos, venían con nietos, pero como eran judíos venían a celebrar la fiesta de Pentecostés. Allí, ese día, el Espíritu de Dios hizo que los discípulos hablaran en lenguas, y esas lenguas se acomodaron o se convirtieron en idiomas. Dice ahí que hablaron los idiomas donde estos muchachos habían nacido. ¿Ve? Entonces, esa es la primera experiencia, y esas son las lenguas naturales. Hablar en lenguas es una señal manifiesta de la intervención sobrenatural de Dios para que la gente crea. Y escuche, esto en Pentecostés, allá en la venida del Espíritu de Dios, esto ocurrió en ese momento, y escuche, vienen tiempos donde vamos a ver tremendas cosas inusuales, donde de repente la lengua que yo estoy hablando va a tener que ser entendida por otro. ¿Ve? Aunque yo no la entienda y no sé lo que estoy hablando, pero ponga atención, Dios va a usar este tipo de lenguaje para predicar el evangelio a otras naciones. Porque escuche, aprender un idioma en este tiempo nos lleva tiempo. Si yo me pongo a hablar alemán, ahorita aprender alemán o chino, no sé cuántos años me va a llevar. Si no puedo hablar ni chino, ni el chino que yo tengo, peor para que hable el chino del otro. Entonces, vienen tiempos donde Dios, entonces, en forma sobrenatural, va a usar este tipo de lenguas naturales, donde aquel me está entendiendo. Si viene un alemán aquí, o viene un ruso, y yo estoy hablando en lenguas, yo no entiendo lo que hablo, pero ese alemán sí va a comenzar a entenderlo, ese ruso sí va a comenzar a entenderlo. Esas son las lenguas humanas sobrenaturales que Dios va a comenzar a derramar. Y yo creo que los que tienen el don de evangelista, Dios los va a hablar, los va a usar, porque no pueden aprender, digamos, van a Oceanía o van a un país de África. Óigame, aprender un idioma lleva mucho tiempo, pero Dios en forma sobrenatural, como en Pentecostés, Dios va a hacer ese tipo de cosas inusuales. El Espíritu Santo traerá manifestaciones de lenguas en los tiempos finales. Es el primer lenguaje, lo que le llaman las lenguas humanas. El segundo lenguaje es las lenguas angelicales. 1 Corintios 13:1, el que habla en lengua, no, el 13:1,
13:1, 1 Corintios 13:1, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas. El segundo renglón son las lenguas angélicas. Las lenguas angélicas son las que hablan los ángeles. Entonces, hay lenguas que hablan los ángeles. Dice ahí, no, hijo, 1 Corintios 13:1, ¿estamos correctos? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, escuche, entonces los ángeles tienen su propio lenguaje. Y escuche, este lenguaje son las que traen la visitación angelical y las que avivan la actividad angelical en la tierra. Cuando oramos en lenguas angélicas, alcanzamos el ámbito espiritual y sentimos la presencia de estos ángeles. Escuche, vendrán tiempos donde también Dios nos hará orar lenguas de los ángeles, lenguas angelicales. Por eso le dije, esto es del espíritu, esto no puede ser entendido con la razón. Yo no estoy hablando a gente natural, yo estoy hablando a gente espiritual. Entonces vienen tiempos donde Dios también nos va a dar la habilidad de hablar las lenguas de los ángeles. Cuando eso ocurra, los ángeles van a visitarnos, los ángeles van a comenzar a tener visitación y a haber movimiento de ángeles. Vamos a tener visitación de ángeles poderosos. Ahora los miro ya más atentos. Algunos se me quedan así como, wow, ¿de qué estará hablando este? Viene llegando ahorita, no me cuestione. Entonces, los ángeles son reales. Mire lo que dice Hebreos 1:14. Hebreos 1:14, apúntelo y mire la pantalla. Dice, no son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ellos dicen la Biblia que son espíritus, son seres espirituales y que Dios los tiene para servicio nuestro. Cuando Dios ponga lenguas angelicales en nosotros, entonces nosotros vamos a activar esos ángeles y esos ángeles traerán los milagros, esos ángeles traerán la respuesta a su corazón, que lo que está ahí detenido, los ángeles lo van a acelerar, van a haber puertas abiertas, van a venir nuevas oportunidades, que lo que usted no ha podido ver sobrenaturalmente, los ángeles van a comenzar a moverse. Y la Biblia dice que son millones y millones y millones. Yo le digo al Señor que sea con un ángel, un angelito así chiquitito me conformo. Vienen lenguajes angelicales, porque dice ahí, no me quite el texto, hijo, no me gusta la figura, no me deje el texto, porque es la palabra la que habla, no me quite el texto bíblico. Entonces, escuche, los ángeles son seres espirituales y escuche, Dios nos ha dado a través de las lenguas angelicales que los llamemos en una experiencia de una reunión y comenzamos a hablar en lenguas. ¿Qué sabemos si estás hablando lenguas de los ángeles? Y esas lenguas de los ángeles van a traer movimiento en la atmósfera, La atmósfera se va a tornar en una atmósfera espesa, llena de la presencia de Dios, porque los ángeles están haciendo, dicen los ángeles codifican, los ángeles interpretan lo que tú estás hablando en lengua. Tú no lo entiendes, el vecino a tu lado no lo entiende, pero esos ángeles lo entienden, lo codifican porque es el lenguaje de ellos. Y como estás hablando entonces a Dios por medio de ese lenguaje, los ángeles lo entienden y dicen, wow, la respuesta viene para ti. Inmediatamente los ángeles traerán pensamientos renovados, porque ellos codifican o interpretan el lenguaje que tú estás hablando. No me voy a detener mucho en esto, sigo adelante. Hay otro salmo, Salmo 103:20, refiriéndose a los ángeles. Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos. Mire cómo son, poderosos. ¿Cómo son los ángeles? Poderosos. Diga, ¿cómo son los ángeles? Poderosos en fortaleza. No, los ángeles no están desnutridos, ni están ahí, ¿verdad? Pobrecito yo. Ay, si solo me falta, ya. No, los ángeles dicen que son poderosos en fortaleza, poderosos que ejecutan su palabra. Cada vez que tú sueltas una palabra, cada vez que sueltas la palabra de Dios, no barbaridades ni tonteras,
Ahí no se mueven. Ellos se mueven con la palabra de Dios. Cada vez que hablas palabra de Dios, cada vez que usas la palabra de Dios, los ángeles entran en movimiento. Los ángeles entran en movimiento. Los ángeles entran en movimiento en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en tu casa, con la familia. Los ángeles traen actividad espiritual. Cuando tú hablas la palabra de Dios, habla palabra, confiesa palabra. Amén. Obedeciendo a la voz de su precepto, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. El ejército de Dios son los ángeles. Ok, sigo adelante. El tercer tipo de lenguaje son lo que la Biblia le llama lenguas extrañas o desconocidas. Número 1, lenguas humanas. Número 2, lenguas angelicales. Número 3, lenguas extrañas o desconocidas. 1 Corintios capítulo 14, aquí viene versículo 2, aquí me voy a detener. 1 Corintios 14, 2, el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¡Pon atención! Aquí me quedo, porque de eso quiero explicar este día. Escuche, el que habla en lenguas no habla a los hombres. Yo comienzo a hablar en lenguas. Usted me dice, pero no te entiendo. Y a mí qué me importa que no me entiende, porque no es para usted. Las lenguas no pasan por la razón. Por eso cuando hablas en lengua, lo que hace el Espíritu de Dios es hacer un bypass. Hace un puente entre el Espíritu de Dios y el Espíritu tuyo. No pasa por la mente, porque la mente está muy atrasada. No, yo voy a seguir hablando de eso. Primero lo llevo poco a poco, porque no, por la asimilación. Escuche, entonces, el que habla en lenguas, y está hablando de lenguas desconocidas, no conocidas. No Spanish, no English, no French, no China. No, escuche, lenguas desconocidas. O sea, hay lenguas desconocidas. Si tú quieres creerlo, lo crees. Si no, que te vaya bien. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. No habla. La lengua no es para que te entiendan. La lengua no es para tu vecino. Escuche, entonces, ¿para quién es? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Hoy le voy a botar esa razón. Hoy le voy a golpear la cabeza. Las cosas sobrenaturales, la razón y la mente no las entienden. Cuando hablas en lenguas, la razón se queda en el aire, se queda en el limbo. ¿Y qué está diciendo? No la vas a entender porque es lengua desconocida. Solamente la entiende Dios. Ya te voy a hablar de los beneficios. Entonces, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Escuche, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu de Dios habla misterios. Número 1, el hablar en lenguas no es para los hombres, sino para Dios. ¿Y qué sucede en el hablar en lenguas? En ese lenguaje se está hablando misterios entre Dios y tu espíritu. Aunque tu mente queda sin entendimiento, pero tu espíritu, ya te explico un poquito más acerca de tu espíritu. Es lo que dice, tu entendimiento queda sin fruto. Pero estás hablando misterios, que hablas con Dios. Bueno, el mismo Espíritu de Dios te lo va a revelar, pero no pasa por la mente, sino que es sobrenatural. 14:4. El que habla en lengua extraña, diga extraña, a sí mismo se edifica. Te está hablando en lenguas. El primer paso es que te edificas.
Ya te explico un poquito más acerca de qué es edificación. Te edificas, pero no solo te quedas edificando en ti mismo, sino que también hablas misterios. Atención, aquí entro. Las lenguas extrañas son las que contienen los misterios de Dios. Los misterios de Dios. ¿Cuáles son esos misterios? Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escuche, Dios es un Dios de misterios, pero Él no quiere que sus misterios queden ahí, solo con Él. Él quiere que sus misterios también vengan a tu vida. Y escucha, ¿y qué es un misterio? Misterio es conocimiento retenido. Aquí está, pero como todavía no sabes cómo bajar ese conocimiento, sigue en misterio, pero llegará un día donde ese ya no será misterio, sino que será un conocimiento revelado, explicado y alumbrado a tu espíritu. La salvación es un misterio. El perdón de pecados es un misterio. La santidad es un misterio. ¿Cómo tú eras? Uy, qué malo eras. Qué malo eras. Pero ¿cómo ahora tú? Wow, la salvación de Jesús llegó a tu corazón. Yo dice, era así yo, y ahora siento que esos pecados ya no están en mí, porque recibiste un misterio de la salvación. ¿Cómo eras un robagallinas, saltatapias, come cuando hay? Pero ahora, qué nivel de transición? Ahora la gente ya no te conoce, ni se acuerda cómo eras, porque vino el misterio de la santidad. Hay tanto misterio. Un misterio es un conocimiento retenido, pero que pronto ese conocimiento va a ser revelado, va a ser anunciado, va a ser alumbrado a tu espíritu, y tú lo vas a entender y vas a comenzar a entender las cosas de Dios. Vas a ver el beneficio que se recibe cuando hablas en lenguas. Un misterio, aleluya, un misterio es algo difícil de entender en la parte humana, o con los 5 sentidos, o con la razón o la lógica, pero que puede ser entendido a través de lo sobrenatural. ¿Está conmigo? Para entender o develar misterios, Dios usa la guía del Espíritu Santo, la rema de la palabra, y usa el hablar en lenguas. Tú dices, pero ¿cómo puedo conocer los misterios de Dios? ¿Cómo la verdad de Dios puede ser revelada a mi corazón? Por ejemplo, la Biblia está llena de la provisión de Dios, pero ¿cómo yo puedo ser prosperado a la luz de la Biblia? Solamente es un misterio para ti, pero cuando la revelación te cae, entonces la provisión de Dios va a ser, Dios te va a dar las formas, las maneras, los diseños, Dios te va a decir cómo, porque Dios te lo va a explicar. ¿Cómo salvo mi matrimonio? Aquí hay un conocimiento retenido que lo necesitas. ¿Cómo salgo de la droga? Aquí hay un conocimiento que lo necesitas. ¿Cómo pongo ese negocio? Aquí hay un conocimiento que lo necesitas. El orar en lenguas te va a ayudar. El orar en lenguas te va a ayudar. El orar, cuando comiences a orar en lenguas más, cuando pases más, mira cómo nos dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 14, 18 creo. 1 Corintios 14, 18, rapidito. Dámelo a mí primero, hijo. 1 Corintios 14, 18. Decía el apóstol Pablo, ¿entiendes? Esos son grandes ligas. Ese hombre son grandes ligas, no es un cualquiera. Pero dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Y tú quién eres, pedacito?
que a puras cachas te levantas en la mañana y le dices al Señor: Señor, aquí voy de nuevo, a puras cachas, pero aquí voy. Dice Pablo, ese hombre, a ver cuánto tiempo, escuche, hablar en lenguas es un lenguaje que se convierte en un estilo de vida. Y vas en el carro, y entre más hablas, más palabras te salen. Y esas palabras se pueden convertir en lenguaje de ángeles, o se puede convertir en un lenguaje más profundo, que va a remover las esferas espirituales, escucha, llega el tiempo donde la iglesia tiene que tomar lo que Dios le ha dado. Ya deja de vivir como un cualquiera, ya deja de vivir como un común, igual que la demás gente. Sálvese el que pueda. No, echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna, echa mano de la dimensión sobrenatural. Los misterios de Dios no pueden ser descubiertos por nosotros mismos, tienen que ser revelados sobrenaturalmente. En este tiempo Dios comenzará a hacer cosas inusuales. Escucha, en el Antiguo Testamento la evidencia de que alguien tenía el Espíritu Santo era porque profetizaba, pero ahora, en este tiempo, la evidencia que el Espíritu de Dios está en ti es a través de hablar en lenguas. Si tú no hablas en lenguas, perdona, estoy dudando. No es una opción, es un mandato. Pero este día te vas a decidir, este día vas a soltarte, este día vas a creer, este día vas a transicionar. La mayoría de la gente ora en lenguas para edificarse a sí mismo. Sin embargo, nunca entran en la dimensión de orar en lenguas angelicales o en lenguas extrañas para conocer los misterios de Dios. Esto sucede porque ignoran el propósito o cómo hacerlo. Por esta razón, los misterios de Dios o el conocimiento retenido o los pensamientos de Dios permanecen escondidos al pueblo de Dios, y por eso el pueblo de Dios perece. Entre más horas en lenguas, más conocimiento revelado va a venir a ti, más vas a conocer a Dios. Algo va a comenzar a pasar. Lo que antes no lo mirabas, ahora lo miras. Aunque aquello que no podías, ahora lo comienzas, ahora lo puedes. ¿Vino la iglesia? La razón por la cual la iglesia primitiva aprendió a moverse en el poder de Dios es porque continuamente oraban en lenguas. Oraban en lenguas. Era un remanente. Eran olas. Hablaban en lenguas. Iban en la calle orando en lenguas. Iban en la calle orando en lenguas. Iban en los carros orando en lenguas. Ir en avión y orando en lenguas. Estaban en el trabajo y estaban orando en lenguas. Vino la iglesia. Todos los que creían en Jesús eran llenos del Espíritu Santo y permanecían continuamente llenos. El Espíritu Santo estaba sobre ellos, los guiaba, les revelaba al Padre, y Jesús obraba milagros a través de los discípulos. La iglesia primitiva vivía en un estado, pon atención, vivía en un estado continuo en oración en el Espíritu. Y le voy a decir algo. Con esta revelación del Espíritu Santo de los últimos tiempos, escuche, va a caer un manto de oración sobre la iglesia. Algo sobrenatural, no a la fuerza, no religioso, sino que un deseo, un anhelo. Va a haber un deseo, un anhelo de orar en lenguas, porque va a ser una efervescencia. Algo está pasando en el interior. Ríos de agua viva, ríos de agua viva. Hay un movimiento de hablar en lenguas. Hay un movimiento de hablar en lenguas. Siéntese. Dios mío, yo dije me voy a portar bien, Señor, pero no puedo. Voy a predicar tranquilo, pero no se puede. La iglesia primitiva vivía en un estado continuo de oración, y así le era muy fácil
operar en milagros, operar el poder de Dios. Las lenguas extrañas son desconocidas para los hombres. Y escuche, y este es el bombazo más grande, son desconocidas para el diablo. Son desconocidas para el diablo. El diablo no entiende. El diablo no entiende. Cuando oras en lenguas, el diablo no entiende. No entiende ni papas. Mira, 1 Corintios 2, versículo 7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? Sabiduría. Te quedan atrás, estos están en lo natural. Escuche, 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué es un misterio? Conocimiento retenido. Hay conocimiento retenido que no lo saben, no lo conocen. Mire, hay veces, yo me pego unas arrepentidas, porque digo yo, Señor, qué ignorante era. Cuando hablábamos en lenguas, hay veces hasta bromeábamos. Hay hasta chistes de hablar en lenguas. Y bromeamos. Yo estaba en el canal de la televisión de repente y ahí no hallábamos qué decir. Y entonces le decía yo, pues comencemos a hablar de lenguas, minimizándolo. Y me decía así, ¿dónde estás, Edman? Y me decía Edman esta frase: escuche, el que no valora las cosas del Espíritu no respeta a Dios. Cada vez que rechazas, cada vez que dudas, cada vez que dices, ¿de qué estará hablando este baboso? Estás irrespetando al Espíritu de Dios. Si no entiendes, espera el momento mejor. Tranquilo, tranquilo. Porque algunas cosas te van a venir después. A medida te ejercitas, algunas digo, wow, esto es lo que yo no entendía. Posible que esta noche Dios te explique algo que no lo entendías. Posible que esta semana sea tu mejor semana. Porque Dios te va a explicar muchas cosas a través de sus misterios como producto de hablar en lenguas.